Imagina que todo lo que existe en el universo, tú, la Tierra, las estrellas e incluso los agujeros negros, estuviera construido por un pequeño grupo de partículas invisibles que jamás hemos visto directamente. Y entre todas ellas, hay unas tan extrañas que atraviesan planetas enteros como si no existieran. Esas partículas son los leptones. Y lo más inquietante es que probablemente ahora mismo millones de ellos estén atravesando tu cuerpo, sin dejar rastro. Durante décadas, los científicos pensaron que el átomo era la pieza más pequeña del universo. Luego descubrieron protones, neutrones y electrones. Pero la historia no terminaba ahí. Dentro de ese mundo microscópico apareció algo todavía más desconcertante: partículas fundamentales que no podían dividirse más. Ahí nacieron los leptones. El más famoso es el electrón, la partícula responsable de la electricidad, las pantallas, Internet y prácticamente toda la tecnología moderna. Sin electrones, el universo sería un lugar completamente diferente. Pero el electrón es apenas el comienzo. Existen 6 leptones conocidos, y algunos parecen sacados de una película de ciencia ficción. Uno de ellos es el neutrino, una partícula tan increíblemente pequeña y difícil de detectar que los científicos la llaman la partícula fantasma. Cada segundo, billones de neutrinos atraviesan tu cuerpo, las paredes de tu casa e incluso el núcleo de la Tierra sin chocar con absolutamente nada. Es como si pudieran atravesar la realidad misma. Durante años, los investigadores pensaron que los neutrinos no tenían masa, pero después descubrieron algo que dejó a la comunidad científica completamente impactada: sí tienen masa, aunque tan diminuta que aún hoy cuesta entender cómo es posible. Pero eso no era todo. Los leptones también esconden partículas mucho más pesadas y misteriosas, como el muón. A primera vista parece un electrón normal, pero es más de 200 veces más pesado y extremadamente inestable. Lo extraño es que los muones comenzaron a comportarse de maneras que no encajaban con las predicciones de la física moderna. En experimentos recientes, algunos científicos creen haber detectado anomalías tan raras que podrían indicar que existe una fuerza desconocida en el universo. Y si eso se confirma, significaría que el famoso modelo estándar, la teoría que explica toda la materia conocida, podría estar incompleto. Y lo que pasó después encendió todavía más las alarmas. Los físicos empezaron a sospechar que los leptones podrían ser la clave para resolver algunos de los mayores misterios del cosmos. ¿Por qué existe más materia que antimateria? ¿Qué ocurrió justo después del Big Bang? ¿Existe una dimensión oculta que aún no hemos descubierto? Algunas teorías incluso sugieren que los neutrinos podrían estar conectados con la materia oscura, esa sustancia invisible que compone la mayor parte del universo y que nadie ha logrado explicar completamente. Lo más inquietante es que los leptones están en todas partes, y aún así, seguimos sin comprender realmente qué son. Sabemos cómo se comportan, pero no por qué existen. Y cuanto más profundizan los científicos en estas partículas, más preguntas aparecen. Algunos investigadores creen que estamos al borde de una revolución científica capaz de cambiar todo lo que sabemos sobre la realidad. Porque tal vez los leptones no sean solo partículas diminutas. Tal vez sean las pistas de algo muchísimo más grande, algo que aún permanece oculto en las profundidades del universo. Y cuanto más investigaban los científicos estas partículas invisibles, más extraño se volvía todo. Porque los leptones no solo parecían desafiar las reglas normales de la materia, algunos directamente parecían romperlas. En los años 30, cuando los físicos creían que ya entendían cómo funcionaba el universo subatómico, apareció un problema enorme. La energía en ciertos experimentos simplemente desaparecía. No cuadraba. Era como si algo invisible estuviera robándose parte de la energía delante de todos. Durante meses, nadie encontró una explicación. Hasta que un científico llamado Wolfgang Pauli lanzó una teoría desesperada. Dijo que tal vez existía una partícula imposible de detectar que escapaba de los experimentos llevándose esa energía perdida. Muchos pensaron que estaba loco. Pero esa idea terminaría cambiando la física para siempre. Había nacido el neutrino. El problema era que nadie podía verlo, ni medirlo, ni atraparlo. Durante décadas, el neutrino fue prácticamente un fantasma matemático. Los científicos sabían que debía existir porque las ecuaciones funcionaban mejor con él, pero demostrarlo parecía imposible. Y eso hizo que el neutrino se volviera una obsesión silenciosa dentro de la comunidad científica.
Pero entonces ocurrió algo inesperado. En enormes laboratorios construidos bajo montañas, minas y kilómetros de roca, comenzaron a detectarse pequeñas señales. Minúsculos destellos de luz que parecían surgir de la nada. Y tras años de análisis, llegó la confirmación: los neutrinos eran reales. Partículas capaces de atravesar materia sólida casi sin interactuar. Una especie de visitante invisible cruzando constantemente el planeta. Y ahí fue cuando todo se volvió todavía más perturbador. Los científicos descubrieron que los neutrinos cambian de identidad mientras viajan por el espacio. Sí, literalmente se transforman. Un neutrino electrónico puede convertirse en neutrino mónico o teutónico en pleno movimiento. Algo completamente absurdo para la física clásica. Era como lanzar una pelota de tenis y verla convertirse en una bola de fuego antes de llegar al suelo. Ese fenómeno recibió un nombre: oscilación de neutrinos. Y esa oscilación escondía una verdad enorme. Si los neutrinos podían cambiar, entonces debían tener masa, aunque fuera diminuta. El problema es que el modelo estándar había sido construido bajo la idea de que los neutrinos no tenían masa en absoluto. Así que, de repente, una de las teorías más importantes de la historia moderna comenzaba a mostrar grietas. Pero el caos apenas comenzaba. Mientras unos científicos estudiaban neutrinos en túneles gigantescos, otros estaban obsesionados con otra partícula todavía más extraña: el muón. El llamado primo pesado del electrón. Nadie entendía realmente por qué existía. Era como si el universo hubiera copiado al electrón y creado una versión más pesada sin motivo aparente. Cuando el muón fue descubierto en 1936, un físico reaccionó con una frase famosa: ¿quién ordenó eso? Porque su existencia parecía completamente innecesaria. No ayudaba a formar átomos. No construía materia estable. Simplemente aparecía y desaparecía. Pero décadas después, el muón empezó a revelar algo inquietante. En laboratorios avanzados, los científicos comenzaron a medir cómo se movía bajo campos magnéticos extremos. Y los resultados no coincidían con las predicciones oficiales. Había una pequeña diferencia. Minúscula, pero suficiente para generar pánico en la física moderna. Porque una diferencia tan pequeña podía significar algo gigantesco. Algunos investigadores creen que el muón podría estar interactuando con partículas desconocidas que todavía no hemos descubierto. O incluso con fuerzas ocultas fuera del modelo estándar. En otras palabras, el muón podría estar apuntando hacia una nueva física completamente desconocida. Y eso abrió teorías todavía más radicales. Algunos científicos empezaron a preguntarse si los leptones podrían conectarse con dimensiones ocultas. Otros creen que podrían existir versiones oscuras de estas partículas moviéndose en paralelo a nuestro universo visible. Y aunque muchas de estas teorías suenan extremas, lo inquietante es que varias ecuaciones realmente permiten esa posibilidad. Pero había otro detalle que casi nadie fuera de la comunidad científica conocía. Los leptones también podrían explicar por qué el universo existe. Porque según las leyes físicas actuales, el Big Bang debió crear la misma cantidad de materia y antimateria. Y si eso hubiera ocurrido perfectamente equilibrado, ambas se habrían destruido mutuamente en segundos. Eso significaría que galaxias, estrellas, planetas e incluso nosotros, jamás habríamos existido. Pero algo rompió ese equilibrio. Y algunos científicos sospechan que los leptones tuvieron un papel crucial en ese momento. Especialmente los neutrinos. Hay teorías que sugieren que ciertas propiedades extrañas de estas partículas pudieron inclinar ligeramente la balanza a favor de la materia. Una diferencia diminuta, capaz de crear todo el universo visible. Piénsalo por un segundo. Tu existencia podría depender de partículas invisibles que atraviesan el cosmos desde hace miles de millones de años. Y cuanto más se investiga este tema, más extrañas parecen las respuestas. Porque hoy existen detectores enterrados bajo hielo antártico, océanos y montañas enteras intentando capturar neutrinos provenientes del espacio profundo. Algunos de esos neutrinos viajaron durante millones de años antes de llegar a la Tierra. Son literalmente mensajes del universo primitivo. Cápsulas del tiempo cósmicas moviéndose casi a la velocidad de la luz. Pero algunos de esos mensajes no tienen sentido.
Ciertas detecciones registradas en laboratorios gigantescos mostraron energías tan absurdamente altas que dejaron desconcertados a los investigadores. Algunos neutrinos parecían provenir de eventos cósmicos extremadamente violentos, como agujeros negros supermasivos o explosiones de estrellas colosales. Otros, simplemente no encajaban con ninguna explicación conocida. Y ahí comenzaron los rumores más inquietantes. Porque algunos físicos creen que podría existir un cuarto tipo de neutrino. Una partícula aún más difícil de detectar llamada neutrino estéril. Un leptón hipotético que casi no interactuaría con nada del universo normal. Si se demuestra su existencia, podría cambiar completamente nuestra comprensión de la realidad y acercarnos a resolver el misterio de la materia oscura. Pero demostrarlo es otra historia. Miles de millones de dólares se han invertido intentando responder preguntas que todavía parecen imposibles. Se construyen aceleradores gigantescos, detectores enterrados bajo tierra y experimentos tan sensibles que pueden detectar una sola partícula entre billones. Todo por una razón simple: los leptones podrían esconder la respuesta final. Y lo más impactante es que quizá llevemos décadas mirando el universo de la manera equivocada. Porque tal vez las partículas más importantes no sean las que forman materia sólida, sino aquellas que casi nunca interactúan con nada. Las invisibles. Las silenciosas. Las que atraviesan el universo como sombras imposibles de detener. Y si los científicos tienen razón, los próximos años podrían revelar algo que cambie para siempre nuestra idea de la realidad. Y cuanto más cerca parecían estar de una respuesta, más extraño se volvía el universo. Porque los leptones no solo desafían las reglas conocidas de la física, también parecen burlarse de nuestra lógica más básica. Los científicos construyeron enormes máquinas esperando encontrar orden, patrones claros y respuestas definitivas. Pero lo que encontraron fue algo mucho más inquietante: un universo lleno de comportamientos imposibles. Uno de los ejemplos más perturbadores apareció cuando comenzaron a estudiar cómo nacen ciertas partículas en colisiones extremas. En gigantescos aceleradores, partículas viajando a velocidades cercanas a la luz chocaban entre sí liberando cantidades absurdas de energía. Durante una fracción microscópica de segundo, aparecían partículas nuevas, y luego desaparecían casi instantáneamente. Entre ellas estaban los leptones. Pero algunos experimentos mostraron algo que dejó a muchos científicos completamente desconcertados. En teoría, los leptones debían comportarse igual bajo ciertas condiciones. Era una de las reglas fundamentales del modelo estándar. Sin embargo, en algunos resultados recientes, los muones parecían actuar de manera diferente a los electrones. Y eso no debería pasar jamás. Este fenómeno comenzó a conocerse como una posible ruptura de la universalidad leptónica. Un nombre técnico para una idea devastadora: tal vez las leyes del universo no tratan igual a todos los leptones. Y si eso es cierto, entonces una parte esencial de la física moderna podría estar equivocada. Pero lo más alarmante vino después. Laboratorios de distintas partes del mundo empezaron a comparar resultados. Algunos experimentos en Europa detectaban pequeñas anomalías. Otros en Japón encontraban comportamientos similares. Las diferencias eran mínimas, pero seguían apareciendo una y otra vez. Y en ciencia, cuando un patrón imposible empieza a repetirse, todo cambia. Porque una pequeña grieta puede derrumbar una teoría completa. Durante décadas, el modelo estándar fue considerado una de las teorías más exitosas jamás creadas. Predijo partículas antes de que fueran descubiertas. Explicó fuerzas fundamentales. Describió el comportamiento de la materia con una precisión absurda. Pero tiene un problema enorme: no puede explicarlo todo. No explica la gravedad. No explica la materia oscura. No explica completamente la energía oscura. Y tampoco puede responder por qué ciertas partículas tienen exactamente la masa que tienen. Ahí es donde los leptones vuelven a aparecer. Porque algunos físicos creen que estas partículas podrían ser la puerta hacia algo mucho más profundo. Algo escondido detrás de las reglas visibles del universo. Una capa secreta de realidad que todavía no comprendemos. Y algunas teorías son realmente escalofriantes. Existe una hipótesis que sugiere que los leptones podrían estar conectados con dimensiones extra invisibles para nosotros. Según ciertos modelos matemáticos, las partículas más ligeras, especialmente los neutrinos,
podrían filtrarse parcialmente hacia dimensiones ocultas. Eso explicaría por qué son tan extraños y difíciles de detectar. Piénsalo un momento. Partículas atravesando no solo paredes y planetas, sino quizá dimensiones enteras. Y aunque suene imposible, varias ecuaciones avanzadas encajan sorprendentemente bien con esa idea. Pero eso no era lo más inquietante. Algunos científicos comenzaron a sospechar que los neutrinos podrían viajar de maneras que desafían incluso el concepto normal del tiempo. En ciertos experimentos extremadamente polémicos, hubo momentos donde parecía que algunos neutrinos llegaban ligeramente antes de lo esperado. Las noticias se explotaron inmediatamente. ¿Partículas viajando más rápido que la luz? Si eso fuera cierto, destruiría una de las bases principales de la relatividad de Einstein. El mundo científico entró en caos. Durante semanas, laboratorios completos revisaron cables, relojes atómicos y sistemas de medición buscando errores. Finalmente encontraron un problema técnico que explicaba el resultado. Pero el daño ya estaba hecho. Porque por un instante, la humanidad creyó haber visto una señal de algo imposible. Y esa posibilidad dejó una huella enorme. Porque desde entonces, muchos investigadores comenzaron a preguntarse si realmente entendemos los límites del universo. O si simplemente estamos viendo una pequeña parte de algo muchísimo más complejo. Mientras tanto, otro misterio relacionado con los leptones seguía creciendo silenciosamente. La antimateria. Cada leptón tiene una versión opuesta conocida como antipartícula. El electrón tiene al positrón. El muón tiene al antimuón. Y los neutrinos podrían tener versiones todavía más extrañas. Cuando materia y antimateria se encuentran, ambas se destruyen liberando energía pura. Una reacción tan potente que pequeñas cantidades podrían alimentar ciudades enteras. Pero aquí aparece la gran pregunta. Si el universo creó materia y antimateria en cantidades iguales, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué la materia ganó? Algunos científicos creen que los leptones esconden la respuesta en un fenómeno llamado violación CP. Un comportamiento extraño donde ciertas partículas parecen actuar ligeramente distinto respecto a sus antipartículas. La diferencia es mínima. Ridículamente pequeña. Pero suficiente para alterar el destino completo del universo. En otras palabras, toda la existencia podría depender de una pequeña irregularidad en partículas invisibles. Y cuanto más investigan este fenómeno, más aterradoras se vuelven algunas conclusiones. Porque si las leyes del universo pueden romper su propia simetría, entonces quizás el cosmos nunca fue tan estable como imaginábamos. Algunos físicos incluso creen que vivimos en un equilibrio extremadamente frágil. Que pequeñas fluctuaciones cuánticas pudieron decidir el destino del universo entero hace miles de millones de años. Y los leptones estuvieron ahí desde el principio. Pero había otro descubrimiento que casi nadie vio venir. Los neutrinos no solo vienen del Sol o del espacio profundo. También nacen dentro de la propia Tierra. Bajo nuestros pies, elementos radiactivos generan neutrinos constantemente. El planeta entero emite partículas fantasma hacia el espacio sin detenerse jamás. Es como si la Tierra estuviera susurrando secretos invisibles al universo. Y lo más increíble es que también podemos detectar neutrinos provenientes de explosiones estelares ocurridas hace millones de años. Algunos detectores modernos son tan sensibles que pueden captar partículas nacidas antes incluso de que existiera la humanidad. Eso significa que los leptones funcionan como mensajeros cósmicos. Traen información de lugares donde ninguna nave podría llegar. Viajan a través de agujeros negros, galaxias y tormentas estelares extremas sin casi alterarse. Son prácticamente imposibles de detener. Y por eso algunos científicos creen que podrían convertirse en la clave para explorar el universo profundo en el futuro. Pero incluso con toda esa tecnología, seguimos casi completamente a oscuras. Porque todavía no sabemos por qué existen exactamente 3 generaciones de leptones. No sabemos por qué tienen esas masas específicas. No sabemos si existen leptones desconocidos. Y no sabemos si los neutrinos son realmente partículas normales, o algo mucho más extraño. Algunas teorías incluso plantean una posibilidad inquietante, que el neutrino sea su propia antipartícula. Una idea tan absurda que cambiaría enormes partes de la física moderna si llegara a demostrarse. Y los experimentos para comprobarlo ya están en marcha.
En laboratorios secretos enterrados bajo kilómetros de roca, científicos esperan durante años para detectar eventos extremadamente raros. A veces un solo resultado podría cambiar décadas de conocimiento humano. Un pequeño destello en la oscuridad capaz de reescribir nuestra comprensión de la realidad. Y quizá lo más aterrador de todo, es que apenas estamos comenzando. Porque cuanto más profundo miramos dentro de los leptones, más parece que el universo está escondiendo algo gigantesco detrás de ellos. Algo antiguo, algo invisible, y posiblemente, algo que nunca debimos descubrir. Y esa sensación comenzó a extenderse entre algunos de los físicos más importantes del planeta. Una idea incómoda, casi paranoica, como si cada nuevo descubrimiento sobre los leptones estuviera señalando una verdad que nadie quería admitir. Que el universo podría ser muchísimo más extraño de lo que estamos preparados para aceptar. Porque durante años, la humanidad creyó que la materia sólida era la base de todo. Planetas, cuerpos, estrellas, galaxias. Pero cuanto más avanzaba la física cuántica, más evidente se volvía algo perturbador. La mayor parte de la realidad visible depende de partículas que prácticamente no interactúan entre sí. Y ahí es donde los leptones vuelven a aparecer una y otra vez. Especialmente los neutrinos. Algunos científicos los llaman las reliquias del Big Bang. Partículas antiguas que nacieron apenas segundos después del origen del universo y que todavía siguen viajando por el cosmos hoy mismo. Eso significa que, técnicamente, hay neutrinos alrededor tuyo que existen desde antes de las primeras estrellas. Piénsalo. Partículas más antiguas que galaxias enteras atravesando tu cuerpo en este instante. Y lo más desconcertante es que apenas podemos detectarlas. Para capturar unos pocos neutrinos, los científicos tuvieron que construir detectores gigantescos bajo montañas, océanos y bloques de hielo antártico. Lugares aislados del ruido del mundo exterior. Porque un neutrino casi nunca choca con nada. Puede atravesar años luz de plomo sin detenerse. Eso llevó a algunos investigadores a hacer una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si existen partículas aún más invisibles que los neutrinos? Y ahí aparecieron teorías todavía más extremas. Algunos modelos matemáticos predicen la existencia de leptones pesados desconocidos. Partículas tan inestables que habrían desaparecido casi inmediatamente después del Big Bang. Pero si realmente existieron, podrían haber alterado toda la estructura inicial del universo. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse oscura. Porque ciertas teorías sugieren que estos leptones antiguos pudieron desencadenar procesos capaces de definir literalmente quién existiría, y quien no una mínima diferencia en el comportamiento de esas partículas pudo decidir el destino de toda la materia visible. En otras palabras, todo lo que conocemos podría existir gracias a un pequeño desequilibrio cuántico ocurrido hace miles de millones de años. Pero eso no era lo más perturbador. Algunos físicos comenzaron a investigar una posibilidad mucho más radical, que los neutrinos escondan información sobre universos paralelos. La idea parece ciencia ficción, pero varias teorías cuánticas permiten escenarios donde ciertas partículas interactúan débilmente con otras dimensiones o realidades alternativas. Y debido a lo extraños que son los neutrinos, algunos creen que podrían ser la mejor pista hacia ese tipo de fenómenos. Por supuesto, no todos los científicos aceptan estas ideas. Muchos creen que son especulaciones demasiado extremas. Pero el problema es que los leptones siguen generando resultados difíciles de explicar. Y mientras esas anomalías continúen apareciendo, las teorías seguirán creciendo. Y algunas ya parecen sacadas de una pesadilla cósmica. Existe una hipótesis conocida como la muerte del vacío. Según ciertas ecuaciones, el universo podría no estar en su estado más estable. Podría existir una versión más estable de la realidad esperando una pequeña perturbación para expandirse a la velocidad de la luz y destruir toda la estructura del cosmos instantáneamente. Y aunque esto no depende únicamente de los leptones, varias partículas fundamentales participan directamente en esas ecuaciones, incluyendo al famoso muón. Por eso cada nueva medición del muón provoca tanta tensión entre los físicos. Porque pequeñas variaciones podrían cambiar cálculos enormes relacionados con la estabilidad del universo. Imagínate eso. Una diminuta partícula subatómica ayudando a determinar si el universo entero es realmente estable, o si vivimos en una especie de equilibrio temporal extremadamente frágil. Y cuanto más se estudia este tema, más preguntas aparecen.
Porque tampoco entendemos realmente por qué las partículas tienen masa. Sí, el bosón de Higgs ayuda a explicarlo parcialmente. Pero todavía existen enormes vacíos. Especialmente cuando hablamos de neutrinos. Su masa es tan absurdamente pequeña que algunos científicos creen que podría estar relacionada con mecanismos completamente desconocidos. Ahí nacieron teorías todavía más ambiciosas. Algunos investigadores piensan que los neutrinos podrían actuar como puentes entre la materia visible y sectores ocultos del universo. Otros creen que podrían ayudar a explicar la materia oscura, esa sustancia invisible que representa la mayor parte del cosmos pero que nadie ha logrado observar directamente. Y eso genera una posibilidad inquietante. Tal vez la realidad que vemos sea solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Tal vez el universo esté lleno de partículas invisibles interactuando constantemente a nuestro alrededor sin que podamos percibirlas. Y los leptones podrían ser apenas la primera pista. Pero mientras todas esas teorías crecían, otro problema apareció silenciosamente dentro de la física moderna. Los científicos comenzaron a darse cuenta de que las ecuaciones del universo funcionan demasiado bien. Con una precisión casi imposible. Las constantes fundamentales parecen ajustadas exactamente para permitir la existencia de estrellas, química, planetas y vida. Si algunas variables fueran mínimamente distintas, el universo sería completamente inhabitable. Y eso abrió uno de los debates más incómodos de la ciencia. ¿Es coincidencia? ¿O existe algo más profundo detrás de las leyes físicas? Algunos físicos recurren al concepto del multiverso. La idea de que existen infinitos universos con reglas diferentes y que simplemente vivimos en uno donde las condiciones permitieron nuestra existencia. Otros creen que todavía falta descubrir una teoría más profunda capaz de conectar todas las fuerzas y partículas conocidas. Y nuevamente, los leptones aparecen en el centro del misterio. Porque muchas teorías de gran unificación dependen directamente del comportamiento de estas partículas. Especialmente de los neutrinos. Algunos cálculos incluso sugieren que los neutrinos podrían ayudar a revelar cómo estaban unificadas las fuerzas fundamentales justo después del Big Bang. Eso significaría que estas partículas fantasma podrían contener información sobre los primeros instantes de la existencia misma. Ahí es donde la historia se vuelve realmente impresionante. Porque técnicamente, cuando los científicos detectan neutrinos provenientes del espacio profundo, están observando eventos ocurridos hace millones o incluso miles de millones de años. Están leyendo mensajes antiguos del universo primitivo. Es casi como escuchar ecos del origen del tiempo. Y aún así, seguimos sin entender completamente qué estamos viendo. Porque cada nuevo descubrimiento parece abrir una puerta todavía más grande. Una puerta hacia preguntas más profundas, más inquietantes y posiblemente imposibles de responder. ¿Qué son realmente los leptones? ¿Por qué existen exactamente así? ¿Son el resultado de algo más fundamental? ¿O son simplemente la parte visible de una estructura muchísimo más compleja? Nadie lo sabe. Y quizá eso sea lo más aterrador de todo. Porque detrás de cada respuesta sobre los leptones, parece esconderse un misterio todavía mayor. Y mientras el público veía estas investigaciones como simples experimentos científicos, dentro de muchos laboratorios la sensación era completamente distinta. Algunos investigadores comenzaron a admitir en privado que la física moderna estaba entrando en territorio desconocido. Un lugar donde las reglas tradicionales empezaban a romperse lentamente. Porque el verdadero problema no era solo que los leptones fueran extraños. El problema era que parecían demasiado importantes. Aparecían en casi todos los grandes misterios del universo. Materia oscura, antimateria, energía extrema, colapsos estelares, radiación cósmica. Era como si el universo estuviera dejando pequeñas pistas dispersas, y todas apuntaran hacia las mismas partículas invisibles. Especialmente hacia los neutrinos. Durante años, los científicos pensaron que el Sol era la principal fuente de neutrinos que llegaban a la Tierra. Y sí, cada segundo nuestro Sol dispara cantidades absurdas de estas partículas en todas direcciones. Pero después descubrieron algo todavía más salvaje. Algunos neutrinos llegaban desde galaxias lejanas, agujeros negros y explosiones cósmicas tan violentas que superaban cualquier cosa imaginable en la Tierra. Y algunos de esos neutrinos tenían energías monstruosas.
tan enormes que los investigadores no entendían cómo podían existir procesos capaces de producirlos. Fue entonces cuando enormes observatorios subterráneos comenzaron a trabajar las 24 horas del día. Detectores enterrados bajo hielo en la Antártida, tanques gigantes llenos de agua ultra pura en Japón y laboratorios construidos a kilómetros bajo tierra intentaban captar señales casi imposibles. Todo para encontrar respuestas. Pero lo que hallaron fue aún más desconcertante. Porque algunos neutrinos parecían llegar desde regiones del espacio donde no debería ocurrir nada capaz de generarlos. Otros aparecían con patrones extraños difíciles de explicar. Y aunque muchos de esos resultados todavía son debatidos, las sospechas crecieron rápidamente. ¿Y si existen fuentes cósmicas que todavía no comprendemos? ¿Y si el universo esconde fenómenos mucho más violentos de lo que imaginamos? Pero eso no era lo más perturbador. En ciertos experimentos, los neutrinos parecían atravesar la Tierra completa antes de ser detectados. Entraban por un lado del planeta y salían por otro como si nuestro mundo literalmente no existiera para ellos. Piénsalo un segundo. Planetas enteros incapaces de detener partículas diminutas. Eso hizo que algunos físicos comenzaran a describir a los neutrinos como espías cósmicos. Mensajeros capaces de cruzar regiones inaccesibles del universo transportando información intacta. Y ahí surgió otra posibilidad inquietante. Si podemos usar neutrinos para estudiar eventos extremos del cosmos, tal vez también podamos descubrir cosas ocultas dentro de nuestro propio planeta. Algunos científicos ya investigan métodos para utilizar neutrinos como herramientas de exploración capaces de atravesar montañas, océanos e incluso el núcleo terrestre. Pero mientras unos buscaban aplicaciones prácticas, otros estaban obsesionados con preguntas mucho más profundas. Porque existe un detalle aterrador relacionado con los leptones que casi nadie fuera del mundo científico conoce. La realidad cuántica. En el mundo subatómico, las partículas no se comportan como objetos normales. Pueden existir en varios estados al mismo tiempo. Pueden aparecer y desaparecer. Pueden influirse mutuamente a distancias enormes. Y los leptones participan constantemente en este comportamiento extraño. Algunos experimentos mostraron que ciertas propiedades cuánticas de partículas leptónicas permanecían conectadas incluso cuando estaban separadas por enormes distancias. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, porque le parecía demasiado absurda para ser real. Pero era real. Y cuanto más avanzaba la tecnología, más claro quedaba que el universo funciona de maneras completamente opuestas a nuestra intuición. Eso abrió una pregunta brutal. Si la realidad fundamental del universo ya es tan extraña, ¿qué otras cosas podrían existir más allá de nuestra comprensión? Porque los leptones no son simplemente pequeñas partículas flotando en el vacío. Son parte de un sistema cuántico gigantesco que todavía no entendemos completamente. Y algunas teorías indican que podrían esconder propiedades aún más radicales. Por ejemplo, existe la posibilidad de que ciertos neutrinos sean partículas de Majorana. Eso significaría que podrían ser simultáneamente materia y antimateria al mismo tiempo. Una idea tan extrema que cambiaría enormes partes de la física moderna. Y los científicos están desesperados por comprobarlo. Experimentos extremadamente delicados buscan señales rarísimas llamadas doble decaimiento beta sin neutrinos. Un fenómeno tan extraño que podría tardar años en observarse una sola vez. Pero si ocurre, sería una de las pruebas más importantes en la historia de la física. Porque demostraría que los neutrinos son algo completamente diferente a todo lo conocido. Y eso podría ayudar a explicar por qué el universo existe. Pero el misterio sigue creciendo. Algunos investigadores comenzaron a sospechar que los neutrinos podrían actuar como llaves hacia nuevas partículas todavía desconocidas. El famoso neutrino estéril volvió a convertirse en una obsesión. Una hipotética partícula fantasma que apenas interactuaría con el universo normal. Y aquí es donde las cosas empiezan a parecer realmente inquietantes. Porque si el neutrino estéril existe, podría formar parte de la materia oscura. Esa sustancia invisible que compone la mayor parte del cosmos pero que nadie ha logrado detectar directamente. Las galaxias parecen moverse como si estuvieran atrapadas dentro de enormes estructuras invisibles. Algo gigantesco está ahí fuera ejerciendo gravedad, pero permanece oculto. Y algunos científicos creen que los leptones podrían ser la clave para encontrarlo.
Imagínate eso. Partículas invisibles ayudando a revelar una forma invisible de materia que domina el universo entero. Pero incluso con todos estos avances, seguimos prácticamente ciegos. Porque apenas entendemos una pequeña fracción del cosmos. La materia visible, todo lo que podemos tocar o ver, representa solo una mínima parte de la realidad. El resto permanece oculto en algo que todavía no comprendemos. Y aún así, los leptones siguen apareciendo en el centro de todas las teorías importantes. Como si el universo estuviera intentando decirnos algo. Pero quizá lo más extraño de todo es que estas partículas podrían sobrevivir muchísimo más tiempo que nosotros. Cuando las estrellas mueran, cuando las galaxias colisionen y cuando el universo cambie por completo, ciertos leptones seguirán viajando silenciosamente por el espacio. Eternos. Invisibles. Prácticamente imposibles de detener. Y tal vez, dentro de millones de años, alguna civilización futura también intentará entenderlos. También construirá detectores gigantescos. También se hará las mismas preguntas. Y probablemente llegará a la misma conclusión inquietante. Que cuanto más aprendemos sobre los leptones, más parece que el universo está ocultando algo muchísimo más grande detrás de ellos. Y esa posibilidad empezó a dividir a la comunidad científica. Por un lado estaban quienes creían que las anomalías relacionadas con los leptones eran simples errores estadísticos. Pequeñas desviaciones normales en experimentos increíblemente complejos. Pero por otro lado estaban los investigadores que pensaban algo mucho más serio. Que estamos viendo las primeras grietas reales en nuestra comprensión del universo. Porque el problema con la física moderna no es falta de datos. El problema es que tenemos demasiados datos que no encajan perfectamente. Y cada vez que aparece una pequeña irregularidad relacionada con leptones, la tensión vuelve a crecer. Especialmente porque ya ocurrió antes. Durante décadas, ciertos experimentos parecían mostrar comportamientos imposibles, hasta que finalmente apareció una teoría completamente nueva capaz de explicarlos. Así nació la mecánica cuántica. Así nació la relatividad. Y muchos físicos sospechan que podríamos estar acercándonos a otra revolución parecida. Pero esta vez las consecuencias podrían ser mucho más grandes. Porque entender realmente a los leptones podría ayudarnos a responder algunas de las preguntas más aterradoras de la existencia. ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? ¿El universo tendrá un final? ¿Existen otras dimensiones? ¿La realidad visible es solo una pequeña parte de algo mucho más enorme? Y cuanto más avanzan las investigaciones, más parece que las respuestas están conectadas. Uno de los temas que más preocupa actualmente a ciertos físicos es el vacío cuántico. Normalmente imaginamos el vacío como nada. Un espacio completamente vacío. Pero la física moderna dice algo muy diferente. El vacío no está vacío. Está lleno de fluctuaciones invisibles. Partículas apareciendo y desapareciendo constantemente. Energía emergiendo de la nada durante fracciones imposibles de tiempo. Un océano cuántico caótico escondido debajo de toda la realidad visible. Y los leptones interactúan con ese vacío constantemente. De hecho, algunas de las anomalías detectadas en muones podrían estar relacionadas con partículas virtuales nacidas directamente de esas fluctuaciones cuánticas. Es decir, entidades invisibles afectando experimentos reales antes de desaparecer otra vez. Piénsalo por un segundo. La nada alterando partículas físicas. Es una idea tan absurda que parece imposible, y sin embargo las matemáticas funcionan perfectamente. Pero lo más perturbador es que todavía no entendemos por qué ocurre. Y ahí es donde algunas teorías empiezan a volverse realmente extremas. Porque ciertos físicos creen que el vacío cuántico podría contener estructuras ocultas todavía desconocidas. Algo así como un nivel más profundo de realidad debajo del espacio y el tiempo normales. Y los leptones podrían ser sensibles a esas estructuras. En otras palabras, estas partículas quizá estén reaccionando a algo que ni siquiera podemos observar directamente. Eso explicaría por qué algunos resultados parecen tan extraños. Pero el misterio se volvió todavía mayor cuando los científicos comenzaron a analizar neutrinos provenientes de explosiones estelares masivas. En 1987 ocurrió algo histórico. Una estrella gigantesca explotó en una galaxia cercana, liberando una cantidad monstruosa de energía.
Antes incluso de que la luz visible llegara a la Tierra, varios detectores captaron neutrinos provenientes de la explosión. Fue la primera vez que la humanidad observó directamente partículas nacidas de una supernova. Y ese evento cambió todo. Porque confirmó que los neutrinos participan en algunos de los fenómenos más violentos del universo. Explosiones capaces de destruir estrellas enteras y fabricar elementos pesados como hierro, oro y uranio. Eso significa que los leptones estuvieron involucrados indirectamente en la creación de los elementos que forman tu cuerpo. Tu sangre contiene hierro producido en explosiones estelares antiguas donde participaron neutrinos hace miles de millones de años. Literalmente llevas dentro restos de catástrofes cósmicas. Y cuanto más descubren los científicos sobre estas explosiones, más extraño parece el papel de los neutrinos. Algunos modelos indican que pequeñas variaciones en su comportamiento pueden alterar completamente la formación de estrellas de neutrones o agujeros negros. Es decir, partículas casi invisibles ayudando a decidir el destino de objetos cósmicos gigantescos. Y eso llevó a otra pregunta aterradora. ¿Qué ocurriría si ciertas propiedades de los leptones fueran ligeramente diferentes? La respuesta es inquietante. El universo entero sería irreconocible. Las estrellas no funcionarían igual. Los átomos serían distintos. La química podría no existir. La vida probablemente jamás habría aparecido. Eso significa que los leptones están increíblemente ajustados dentro de las leyes del universo. Y nadie sabe exactamente por qué. Algunos científicos consideran esto una simple coincidencia física. Otros creen que apunta hacia algo más profundo. Tal vez exista una teoría fundamental todavía desconocida que obligue al universo a funcionar de esta manera exacta. Pero también existe otra posibilidad mucho más inquietante. Que nuestro universo sea solo uno entre muchísimos otros. En algunos de esos universos hipotéticos, los leptones podrían comportarse de formas completamente diferentes. Quizá existirían estrellas imposibles. O materia extraña. O directamente ninguna forma de vida. Y aunque estas ideas todavía son especulativas, las matemáticas detrás de ciertos modelos cosmológicos permiten seriamente esa posibilidad. Mientras tanto, en la Tierra, los experimentos continúan. Cada año se construyen detectores más grandes, más profundos, más sensibles. Todo para observar partículas que casi nunca interactúan con nada. Es casi irónico. La humanidad invirtiendo miles de millones de dólares para estudiar entidades invisibles que atraviesan planetas enteros sin detenerse. Pero quizá esa sea precisamente la razón. Porque cuanto más escurridizas son estas partículas, más importante parece lo que esconden. Y algunos científicos ya creen que los leptones podrían ser la llave definitiva hacia una teoría del todo. Una ecuación capaz de conectar gravedad, mecánica cuántica y las fuerzas fundamentales dentro de un solo marco completo. La teoría más buscada en toda la historia de la física. El problema es que nadie sabe si realmente existe. Y aún así, los leptones siguen dejando pequeñas pistas. Anomalías. Oscilaciones. Desintegraciones extrañas. Resultados que parecen susurrar que algo más grande está esperando detrás del escenario. Algo que todavía no podemos ver. Pero quizá lo más inquietante de todo, es que el universo ya nos ha mostrado una y otra vez que siempre es más extraño de lo que imaginamos. Y si eso sigue siendo cierto, entonces los leptones podrían llevarnos hacia descubrimientos capaces de cambiar para siempre la historia humana. Y tal vez esa sea la conclusión más increíble de toda esta historia. Que después de siglos observando estrellas, construyendo telescopios y explorando el espacio, el verdadero misterio del universo podría estar escondido en partículas diminutas imposibles de ver a simple vista. Porque los leptones no son solo una curiosidad científica. Son piezas fundamentales de la realidad. El electrón permite la existencia de los átomos y toda la química conocida. Los neutrinos atraviesan galaxias enteras transportando información del universo primitivo. Los muones desafían cálculos que creíamos perfectos. Y cada nuevo descubrimiento relacionado con ellos parece acercarnos a algo mucho más grande. Algo que todavía no comprendemos. Y quizá eso sea exactamente lo que hace tan inquietante este tema. Porque cuanto más profundiza la humanidad en la física de partículas, más evidente se vuelve una verdad incómoda. Todavía sabemos muy poco sobre cómo funciona realmente el universo.
Pensamos que entendíamos la materia, hasta descubrir partículas subatómicas. Pensamos que entendíamos las partículas, hasta encontrar comportamientos cuánticos imposibles. Y ahora, incluso las teorías más avanzadas empiezan a mostrar grietas. Eso significa que podríamos estar viviendo en el inicio de una nueva revolución científica. Una capaz de cambiar todo lo que creemos sobre el espacio, el tiempo y la propia realidad. Y lo más impresionante es que esta historia apenas comienza. Porque en los próximos años, nuevos experimentos intentarán detectar neutrinos aún más extraños. Aceleradores gigantescos buscarán partículas desconocidas. Y laboratorios ocultos bajo hielo, océanos y montañas seguirán esperando señales provenientes de los rincones más violentos del cosmos. Todo por una razón simple. Los leptones podrían contener las respuestas a preguntas que la humanidad lleva haciéndose desde el principio de la historia. ¿Por qué existe el universo? ¿Qué ocurrió realmente después del Big Bang? ¿Existe algo oculto detrás de la realidad visible? ¿Y estamos solos en nuestra comprensión del cosmos, o apenas viendo una pequeña fracción de algo muchísimo más enorme? Quizá algún día encontremos esas respuestas. O quizá los leptones solo sean otra puerta hacia misterios todavía más profundos. Pero una cosa está clara. El universo no es lo que parece. Y mientras millones de partículas fantasmas siguen atravesando tu cuerpo en este mismo instante, silenciosas e invisibles, la ciencia continúa intentando descifrar el mensaje oculto que llevan consigo desde el nacimiento del tiempo. Porque tal vez, detrás de esas diminutas partículas, se esconda el secreto más grande de toda la existencia. Si te gustó este vídeo y quieres más historias sobre los misterios del universo, agujeros negros, física imposible y secretos ocultos de la ciencia, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Y dime en los comentarios cuál es la teoría más aterradora que has escuchado sobre el universo, porque lo que acabamos de ver hoy podría ser solo el comienzo.